Bienvenidos todos nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado en el libro de Filipenses, una serie que hemos titulado Gozo, el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar viendo nuestro gozo en resplandecer. Y vamos a estar en el pasaje que nos leyó nuestra hermana, Filipenses 2, 12 al 18. Hace unos minutos estaba todo oscuro y de repente pusieron la luz y hubo claridad y la oscuridad se fue. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el poder que tiene la luz? Es increíble. La oscuridad nunca puede con ella. No importa cuán oscuro esté un lugar, en el momento en que enciendes la luz, la oscuridad se va. No pelea, no se resiste, simplemente desaparece. Y lo más sorprendente es que no necesitas una luz grande o potente para poder espantar a la oscuridad, porque hasta una luz más pequeña puede marcar la diferencia. Solo ponte a pensar en esto. Estás en tu casa, te despiertas en medio de la noche, está todo oscuro, no puedes ni siquiera ver por dónde ir, pero de repente tomas tu teléfono y enciendes la linterna y allí en ese instante ya puedes ver por dónde ir. Esa pequeña luz lo cambia todo, ¿cierto? ¿Y sabes algo? Así es como Dios quiere que vivamos tú y yo como cristianos. No necesitamos ser la luz más grande ni la más brillante para poder marcar una diferencia. Lo único que necesitamos es hacer brillar la luz de Jesús en este mundo oscuro. Porque la oscuridad definitivamente no puede contra la luz. No puede. Nunca ha podido y nunca podrá. De hecho, cuanto más oscura está la noche, más se nota una luz. Así sea muy, muy pequeña. Y la única forma en que la oscuridad tome ventaja o pueda ganar es que la luz se niegue a brillar. Y eso es exactamente lo que Pablo nos enseña mientras escribe esta carta. Eso es lo que Pablo nos enseña escribiendo desde una oscura prisión en Roma, esperando el veredicto de César, el emperador. Estamos hablando del año alrededor del 62 después de Cristo. Eran tiempos muy, muy oscuros en el Imperio Romano. En realidad, César Nerón, el emperador, estaba loco. Había locura moral, había incertidumbre política, había dura persecución contra el cristianismo y había además inestabilidad financiera. No sé si te das cuenta, pero se parece un poco a los Estados Unidos de 2025. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo que hagamos en medio de toda esa oscuridad? No nos dice que ocultemos nuestra luz, sino al contrario, que la hagamos brillar. En Filipenses 2, 12 al 18, Pablo nos enseña cómo resplandecer en un mundo oscuro. Y las tres maneras de hacerlo es ejercitando nuestra fe, eligiendo la humildad y la obediencia silenciosa y dedicando nuestras vidas al servicio de los demás. Vamos a ver nuestro primer punto, ejercitando tu fe. Practica lo que Dios ha obrado en ti. Versículo 12, comienza Pablo diciendo así: así que, amados míos. Ahora, recuerden que estábamos en los versículos anteriores y a la luz del himno de los versículos 6 al 11, el himno que Pablo canta, donde habla sobre el camino de Cristo, que es la humildad, y donde habla sobre el reino de Cristo y su majestad, ahora Pablo se dirige a los santos, a sus hermanos, y los llama amados míos. Y este es un término muy, muy cariñoso. De hecho, yo lo uso muy a menudo cuando me comunico con los hermanos. Y tú eres amado aquí porque eres amado en Cristo Jesús. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Son mis amados en Cristo Jesús. Así que el amor de Jesús en el Evangelio es la motivación y la base de cómo debemos vivir nuestra vida diaria. El pensamiento más grande que podemos tener tú y yo es lo que pensamos sobre Dios. Y el segundo pensamiento más importante o más grande es lo que pensemos que Dios piensa de nosotros. Así que Pablo les dice: amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Pablo les está diciendo:
No me obedezcan solo cuando estoy presente con ustedes, sino incluso cuando estoy ausente. Y este tipo de obediencia de la que Pablo está hablando se refiere a la integridad. Se refiere a obedecer y hacer lo correcto cuando nadie está mirándote, aunque sabemos que Dios siempre está observando. Pero es muy fácil obedecer a Jesús cuando la gente te está mirando, cuando te están observando. Es muy fácil hacer lo correcto. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué sucede cuando nadie está mirando? ¿Eres una persona diferente cuando estás con otras personas o eres la misma persona que eres aquí en la iglesia? Porque la respuesta a esa pregunta es la diferencia entre la autenticidad y la hipocresía. Y la realidad es que quien tú eres en privado es quien eres realmente. Por eso, la vida cristiana debe ser una vida en la que nos parezcamos a Jesús y vivamos para Él, donde sea que estemos y donde sea que vayamos. Y aquí Pablo nos llama a una vida de obediencia. Una vida de obediencia, tal como dijo Jesús nuestro Señor. Él nos dijo, si me aman, entonces guardarán mis mandamientos. Pero es importante que entendamos que nosotros no obedecemos para ser amados. No, más bien obedecemos porque sabemos que somos amados. La realidad, hermano, es que podemos decir que amamos a Jesús todo lo que nosotros queramos. Pero la prueba de que su amor real está en nuestras vidas es cómo tú y yo vivamos nuestra vida. La prueba real es si vivimos una vida en obediencia. Por eso Pablo los llama no solo a vivir en obediencia, sino que les dice, ocúpense en su propia salvación o en vuestra propia salvación. Y Pablo aquí se está refiriendo a esa responsabilidad que tenemos tú y yo como individuos. Él no está hablando de la salvación de otra persona, sino de tu salvación personal. El problema es que a menudo tú y yo nos preocupamos por la salvación de los demás y queremos decir quién está o no salvo, pero la realidad es que debemos ocuparnos de la nuestra, de nuestra salvación, porque tú no puedes depender de nadie para ser salvo. Tampoco puedes culpar a otros por la manera en que actúes o por la mundanalidad en tu vida. Por eso la vida cristiana se vive en comunidad. Y fíjense que Pablo no dice, trabajen por su salvación, sino ocúpense en ella. Hay una gran diferencia allí. Porque si trabajamos por nuestra salvación o si estamos obedeciendo para ser salvos, nunca vamos a lograrlo. Porque no somos salvos por nuestras obras. Por eso él no dice, trabajen por su salvación, él dice, ocúpense en ella. Es decir, pónganla por obra, pónganla por práctica. Porque la salvación es un regalo que se recibe, no es una recompensa que tú te ganas. No las ganas por tus méritos, no las ganas por tus títulos, no las ganas por nada de lo que tú hagas. Si hay algo que tú y yo nos hemos ganado, es el infierno. Eso es lo único que nos hemos ganado con nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Por eso la gracia de Dios se opone a ganarse las cosas. Sin embargo, no se opone al esfuerzo. El hecho de que no nos ganemos nuestra salvación no quiere decir que no podemos esforzarnos. Pero es bien importante que nosotros evitemos estos dos barrancos en la vida cristiana. Dos maneras en que podemos vivir y dos barrancos que nos pueden llevar muy, muy lejos de lo que el Señor pretende para nuestras vidas. El primero de ellos es el legalismo. El legalismo te dice, debo obedecer para ser aceptado y para ser amado por Dios. Debo seguir todas las reglas. Debo imponerme a mí mismo reglas y a los demás para que ellos sean salvos. Es decir, dicen, depende de mí hacer que suceda. Y uno puede notar que los legalistas, por lo general, son personas que son bastante críticos. Critican, son arrogantes, son impacientes con los demás. El otro barranco que hay que evitar es la pereza. Por un lado tenemos a los legalistas que piensan que hay que trabajar para ganar la salvación. Por otro lado tenemos a los perezosos, a los que piensan, bueno, yo no tengo que obedecer, tampoco tengo que vivir en santidad, porque al fin y al cabo yo soy perdonado, yo no soy perfecto. Son los que dicen, bueno, déjalo ir y deja que Dios actúe.
Pero estos dos, mis hermanos, estos dos son los enemigos de la vida cristiana. Debes evitar a toda costa caer en esa comodidad que te permite vivir en el pecado o en ese legalismo que impone reglas absurdas para poder ser salvo y aceptado. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa lo que Pablo nos dice aquí? Cuando dice, ocúpense de su salvación. Lo que significa es que deben vivirla. Debemos vivirla, debemos ponerla en práctica, ejercitarla. Se está refiriendo a completar algo o a sacar a la superficie algo que ya está dentro de ti y de mí. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Alguno de los que estás acá va al gimnasio? Yo solía ir, ya no voy mucho. Pero cuando tú ves, ¿verdad?, que las personas van al gimnasio y comienzan a ejercitarse, tú los ves haciendo ejercicio y tú no ves que ellos vienen y le implantan músculos. No, ellos están ejercitando y van al gimnasio porque ellos quieren desarrollar lo que llevan adentro. Y cuando lo han desarrollado lo suficiente, entonces comienzas a ver el resultado, comienzas a ver los músculos. Otra analogía o la manera en que Pablo está poniendo esto es como si tú extrayeras oro de la tierra. Imagínate, es como sacar a la luz lo que está debajo de la superficie o lo que no se ve. Es para sacarlo para que tú y yo podamos verlo. Entonces, el punto es que cuando tú fuiste salvo, cuando el Señor en su misericordia te salvó, se te dio una mina de oro en tu interior. Hay una mina de oro dentro de ti porque tú recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? Consiste precisamente en extraer todo ese oro que Dios ha puesto en ti por medio del Espíritu Santo. Hay temporadas en las que tal vez solo vas a extraer rocas. Hay temporadas en las que tal vez no sientas que no estás extrayendo oro. Pero sigue cavando, sigue extrayendo porque en realidad hay oro en tu interior. Así que, hermanos, la salvación es más que un simple boleto al cielo. Es mucho más que eso. La salvación es una transformación de vida. Es tener una vida nueva por completo. La razón por la que tú y yo no vamos al cielo inmediatamente cuando somos salvos, ¿sabes por qué? Es porque hay una obra que hay que hacer. Es porque Dios quiere que hagamos su obra para su gloria y para mostrar su gracia. Esa es la única razón por la que no vamos con Él inmediatamente. Es como nos dice Pablo en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Pablo mismo nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras ni por méritos de ustedes, para que así nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Hemos sido hechos por Él y hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras. Y esas buenas obras ya han sido preparadas por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Por eso Pablo nos dice, cuiden, ocúpense de su salvación, pónganla en práctica con temor y temblor. Ahora es muy fácil leer esas palabras y asustarse, pero no es la intención de Pablo. Lo que Pablo nos está llamando es a que seamos consagrados al Señor. Una consagración cautelosa, una consagración que vigila, una consagración a nuestro exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Porque es ante Él quien doblaremos nuestras rodillas y confesaremos con nuestra boca. Lo que Pablo nos llama es a una humildad honesta, a que seamos honestamente humildes. No se trata de un temor irracional ni malsano. No se trata de que temas de que vas a ir al infierno si tú no extraes todo lo que Dios puso en ti, sino más bien un temor santo y sano al Señor, una reverencia al Padre. Es como una mezcla de asombro e intimidad. Entonces, sí, trabajamos duro, nos esforzamos, pero no lo hacemos porque si dejo de trabajar, entonces me voy a ir al infierno. Lo hacemos porque sabemos muy bien que vamos al cielo y que Dios tiene esas obras preparadas para nosotros. Es por eso que lo hacemos. Y lo bueno es que Pablo en el versículo 13 lo aclara aún más. Síganme, versículo 13. Porque Dios es quien
obra en ustedes. Allí está la clave. Entonces no podemos quedarnos solo en el versículo 12. El versículo 12 sí, habla sobre disciplina, que tengamos disciplina. Pero también cuando vemos al versículo 13 nos habla de dependencia en el Señor. Porque nos dice que Dios es quien está haciendo la obra. ¿Y recuerdan lo que nos dijo Pablo anteriormente? Él nos dijo que Él comenzó la buena obra y Él continúa obrando en cada uno de nosotros. Dios está obrando en ti de manera personal, de manera poderosa, perpetuamente, para hacerte cada vez más como Jesús. Porque la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo utilice su palabra para hacer a los hijos de Dios más semejantes al Hijo de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Es por eso que Él sigue obrando en ti. Él no ha terminado. Él sigue obrando en ti para hacerte lo que debes ser. Y si necesitas un recordatorio cada día, la tumba vacía y el despertador que te levanta cada mañana, esa es la evidencia de que Dios no ha terminado contigo. Si eres un cristiano, si eres cristiano y estás luchando, ¿alguno de los que están aquí? Si estás luchando contra el pecado, contra la desobediencia, esta es la promesa de Dios, que Él sigue obrando en ti. Él sigue obrando. Porque Dios no simplemente nos ordena que lo obedezcamos. Si somos honestos, no podríamos hacerlo por nosotros mismos. Es por eso que Él nos da el poder para obedecer. Él nos da su gracia. Y cuando obedecemos, entonces Él nos elogia por ser obedientes. Lo que Dios quiere, Él siempre provee. ¿En quién puedo confiar para que esté conmigo cada día de mi lucha? ¿En quién sino Dios? ¿Y qué estará haciendo Dios en medio de toda esa lucha? Estará obrando en mi vida y en la tuya. ¿Y por qué haría Dios eso? Porque eso es lo que agrada a su perfecta voluntad. Sin embargo, sabemos que los viejos hábitos son difíciles de cambiar, ¿cierto? Yo conozco a alguien que tenía dificultad para caminar porque tenía problemas de la rodilla. Pero después de que le operaron las rodillas y tuvieron éxito, fue una operación exitosa. La persona todavía caminaba de manera extraña. ¿Saben por qué? Los médicos dijeron, todo está bien, la operación salió perfecta, pero resulta que su cuerpo seguía acostumbrado a caminar de esa manera. Es decir, era un hábito que había aprendido y todavía no había logrado desaprenderlo. Eso me hizo pensar que así como el cuerpo tarda en desaprender viejos hábitos, bueno, nosotros también podemos seguir repitiendo patrones antiguos en nuestra vida espiritual. Cambiar no siempre es inmediato, ¿cierto? Muchas veces va a requerir tiempo y práctica consciente. Por eso, como cristianos, tenemos que ejercitarnos y esforzarnos. Tenemos que ponernos en marcha. Pablo nos está llamando a una dependencia disciplinada, a volvernos disciplinados. Y toda la vida cristiana consiste en desprendernos de esos viejos hábitos de pecado y revestirnos de los nuevos caminos de Cristo. Pero sabemos que todos estamos en un proceso de rehabilitación. Todos estamos en ese camino. Todos estamos rehabilitándonos para convertirnos en la persona que Dios nos creó para ser en Cristo. Pero debemos levantarnos. Debemos levantarnos y ponernos en marcha. Y aunque sea difícil deshacerse de los viejos hábitos, de los viejos pecados, de los viejos problemas, tú y yo podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Y tenemos que esforzarnos por hacerlo. Podemos hacerlo. El segundo punto que Pablo nos dice es que elijamos la humildad. Elige la humildad y la obediencia silenciosa. Deja de quejarte y de murmurar. Fíjense, versículo 14. Hagan todas las cosas. ¿A qué crees que se refiere Pablo cuando dice haga todas las cosas? Se refiere a todo. Todo significa todo. Hagan todo, cada ámbito de la vida,
todo lo que hagas en tu vida, hazlo sin murmuración y sin discusión. ¿Por qué dirá Pablo esto? Porque murmurar, aunque tú y yo no nos demos cuenta, es una mala actitud hacia Dios. Cuando tú y yo comenzamos a murmurar, prácticamente estamos diciendo, mira lo mal que están las cosas. Dios no hace nada, mira lo mal que están las cosas. Ahora, discutir es una mala actitud hacia los demás. Cuando murmuras es una mala actitud hacia Dios. Cuando discutes es una mala actitud hacia los demás. Es como si les dijera, mira lo equivocado que estás. Entonces Pablo está usando palabras, y estas palabras que está usando hacen eco del Israel en el Éxodo, donde constantemente se quejaba el pueblo. Pablo está llamando a la memoria esos sucesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las murmuraciones? Bien, como les dije, la murmuración dice, mira lo mal que están las cosas. La murmuración es como susurrar en voz baja. Es quejarse, es amargarse. Es como poner los ojos en blanco y suspirar profundamente, silenciosamente, susurrando críticas. Es algo que en realidad comienza en tu alma y luego va encontrando su camino hasta tu boca. Quejarse, murmurar, es una duda interna y además es un descontento con el plan y con la provisión de Dios. Y eso a menudo nos conduce a que lo expresemos externamente. ¿Y sabes cómo lo expresamos? Lo expresamos en formas de quejas, de chismes, de negatividad pasivo-agresiva que termina generando duda, división y desánimo. Entonces, quejarse es cuando tú actúas como si Dios te debiera algo y tú no estás contento con lo que Dios te ha dado. Eso es quejarse. Cada vez que tú y yo nos quejamos, eso es lo que estamos haciendo. Cuando te quejas o protestas, no solo te estás quejando de tus circunstancias, de lo que está a tu alrededor, sino también te estás quejando del Dios que te ha puesto allí en esa circunstancia. Israel era un experto en quejarse. Dios los liberó de más de 400 años de esclavitud. Yo creo que eso sería motivo suficiente para estar contento, ¿no crees tú? Sin embargo, cuando ellos andaban por el desierto, tenían hambre. ¿Y qué hizo Dios? Les dio maná. Maná del cielo, gratis. Todo lo que quieras comer. ¿Pero qué dijeron ellos? Ya estoy aburrido del maná. Yo quiero algo más sólido, yo quiero carne. ¿Y qué hizo Dios? Dios les dio carne. Les dio un buffet. Todo lo que puedas comer en carne. ¿Y sabes luego de qué se quejaban? De que les hacía falta ajo y cebolla a la carne. Toda la carne allí a su disposición y todavía seguían quejándose. Entonces, mis hermanos, quejarse es el lenguaje común que tú y yo vemos hoy en nuestra cultura. Es una cultura que se queja. Es más, ¿cuántas veces al día no nos quejamos? Ponte a pensar. Los estudios, de hecho, demuestran que la persona promedio, tú y yo, nos quejamos entre 15 y 30 veces al día. 15 a 30 veces al día. Es nuestra naturaleza centrarnos siempre en lo que está mal, no en lo que está bien. Entonces es importante que cambiemos nuestra perspectiva. Ahora, ¿qué se trata de discutir? Porque Pablo diría, no discutan. Bueno, el discutir dice, mira lo equivocado o lo malo que tú eres. Discutir es muy similar a quejarse o a murmurar, pero es mucho más ruidoso. Es discutir, es cuestionar constantemente, es debatir, pero con un espíritu divisivo. Es tener una mala actitud. Es buscarle las 5 patas al gato siempre. Es criticar, es cuestionar todo. Es hablar sin parar y señalar constantemente lo que están haciendo los demás y que no te gusta. ¿Conoces a alguien así? Discutir, hermanos, nos ciega a lo que realmente importa. Y es importante que oigas esto. Discutir nos ciega a lo que importa.
Porque hay un mundo que se está yendo al infierno cada día. Y tú y yo estamos demasiado ocupados criticándonos los unos a los otros. Lamentablemente, lo que impide que el evangelio a veces avance no es la persecución externa, sino más bien la persecución interna entre hermanos. Porque estamos más ocupados discutiendo, destruyéndonos unos a otros y arruinando nuestro testimonio como iglesia frente al mundo. Ponte a pensar. No respondas estas preguntas. Es para tu reflexión y la mía. ¿Cuántas veces has hablado de alguien esta semana? ¿Cuántas veces has propagado chismes o has sembrado dudas sobre otras personas o incluso sobre la iglesia? ¿Cuántas horas has pasado esta semana pensando en cómo podrías tú hacer las cosas mucho mejor que las personas que tienes a tu alrededor? Es el espíritu. Ese es el espíritu de quien critica desde la comodidad. ¿Sabes cómo es alguien que critica desde la comodidad? Bueno, es como la persona que se sienta en su casa y ve un maratón en la tele. Y mientras está viendo el maratón dice, yo podría hacerlo mucho mejor. Mientras está tirado ahí en el sillón con una soda y una hamburguesa en la mano. Nunca ha entrenado, nunca ha sentido el cansancio, ni siquiera sabe lo que cuesta llegar a la meta. Entonces, desde afuera, todo parece muy fácil. Sí, yo puedo hacerlo mucho mejor que él. Y así pasa también, mis hermanos, en la vida espiritual. Es fácil señalar las fallas de otro. Es fácil criticar cómo alguien sirve, cómo alguien predica, cómo alguien lidera. Es muy fácil. Pero muchas veces quienes más critican son los que nunca se han puesto los zapatos del que está corriendo la carrera. Nunca han orado por alguien, nunca han servido en silencio, nunca han cargado el peso de una decisión difícil. Y aún así se dedican a criticar. Y la verdad, mis hermanos, es que el reino no necesita más espectadores con opiniones. No, necesita obreros con compromiso. En lugar de ser cristianos de sillón, Dios nos llama a entrar al campo con humildad, con gracia y con obediencia. Y Pablo nos llama a hacer todo esto, versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Es decir, las dos cosas que Pablo dice que nos harán diferentes al mundo que nos rodea son que no hablemos como el mundo, son que no actuemos como ellos. Hay muchas cosas que tú y yo podríamos pensar que Pablo podría decir, muchas cosas que nos harán diferentes al mundo. Y sin embargo, él elige decir, no murmuren, no discutan. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el mundo. Así es como se destruyen uno al otro en el mundo. Y dice, no hagan eso en medio de una generación torcida y desviada. Bueno, Pablo pudo haber escrito esta carta hace miles de años, pero pareciera que nos las escribe a nosotros hoy, ¿no les parece? Porque estamos viviendo en una generación doblada, deformada, perversa, distorsionada. Y Pablo dice todo esto citando Deuteronomio 32:5. Nuestro mundo está deformado, es malvado, es oscuro, es depravado. Pero nosotros no huimos de la oscuridad. No, sino que más bien corremos hacia la oscuridad con luz. A eso nos está llamando Pablo. Por eso nos dice, en medio de esa generación oscura, en medio de la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Es decir, no combatimos la oscuridad quejándonos de ella. La combatimos siendo diferentes a ella y señalando a todas las personas a aquel que marca la diferencia. Porque Él y solo Él es la luz del mundo. Solo la luz puede expulsar la oscuridad. Solo el amor puede expulsar el odio. Tal vez lo habrán visto en televisión, pero hace unos días se celebró el servicio conmemorativo de Charlie Kirk. Y más allá de las diferencias de opinión, una cosa que no podemos negar
es que el Evangelio de Jesucristo fue compartido con millones de personas alrededor del mundo. Y uno de los mejores ejemplos del poder del Evangelio fue su esposa, Erika Kirk. Esta mujer se puso allí de pie y en vez de quejarse, en vez de discutir, en vez de exigir sus derechos y justicia, en vez de culpar, esto fue lo que ella dijo. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta que conocemos del Evangelio es el amor. Amor por nuestros enemigos y amor por quienes nos persiguen. Así que lo perdono, porque fue lo que hizo Cristo por mí. Y eso es lo que Charlie hubiese hecho. Es el gran poder del Evangelio. El poder que transforma una vida. Y cuando el Evangelio te ha tocado y te ha transformado, entonces tú dedicas tu vida al servicio de los demás. Punto número 3. Y de allí la importancia que compartamos el Evangelio y que nos sacrifiquemos por la obra. Versículo 16. Sostengan firmemente la palabra de vida. Aquí Pablo dice, la palabra que da vida. El Evangelio. Brillen como una luz en un mundo oscuro con el Evangelio de Jesucristo. No abandones el Evangelio, más bien aférrate a él, manténlo en alto, muéstralo al mundo oscuro. No sean una iglesia que se queja, que murmura, sino más bien una iglesia que proclama las buenas del Evangelio. Y si tú y yo dejamos de proclamar las buenas nuevas y empezamos a quejarnos, lo único que lograremos es confundir a un mundo que está allá afuera y que ya está confundido. Y Pablo nos pide que hagamos esto con un propósito. Dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Wow. Pablo les recuerda que llegará un día viene en que lo único que va a importar será lo que hayamos hecho tú y yo por Jesús. Va a llegar un día en que nuestra carrera habrá terminado y nuestro trabajo también habrá concluido. La pregunta que debemos hacernos, ¿qué importará entonces? ¿Qué importará después de todo eso? Muchos de nosotros tenemos metas, pero son metas con poca visión de futuro. Son metas que solo se basan en el dinero, en la carrera, en las posesiones, en la popularidad, en el puesto que tengo o en la fama. Pero la mayoría de las cosas por las que luchamos y por las que vivimos, en última instancia no importan. No importan. Por eso es que debemos centrarnos en las cosas que van a importar. Tú deberías preguntarte, ¿qué es lo que va a importar dentro de 10,000 años? Eso es importante. Porque el solo se vive una vez o solo hay una vida, eso va a pasar muy pronto. Y solo lo que hagamos por Cristo, tú y yo, es lo que va a perdurar. Por eso Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Ahora, cuando Pablo usa esta palabra, libación, se está refiriendo a una ofrenda de bebida. Era una copa de vino que se derramaba sobre el sacrificio. Lo que él está queriendo decir y lo que está presentando es una metáfora de su muerte. Él sabía que iba a morir. Pablo les está diciendo, recuerden, la bebida desaparece sobre la ofrenda caliente y el fuego. Y cuando desaparece, se evapora y se desvanece. Pablo sabía que su vida simplemente llegaría un momento en que se desvanecería. De igual manera, él dice, me regocijo y comparto con ustedes mi gozo. Aunque yo muera por predicar el Evangelio, me regocijo. Sé que hice todo lo posible para que el Evangelio llegara a ustedes y mucho más allá. Entonces, mis hermanos, la misión vale el sacrificio. Pablo dice, yo estoy feliz de entregar mi vida para dar a conocer a Cristo.
Porque Cristo se entregó por mí y se entregó por ti. Y yo con gusto voy a hacer lo mismo por Él. Shane Pruitt dijo, Jesús no murió física y públicamente para que nosotros lo siguiéramos cobarde y privadamente. Él no dio su vida en público y no entregó su cuerpo para que tú y yo vivamos nuestro cristianismo de una manera cobarde y escondido. Por eso Pablo nos exhorta, nos dice, ustedes también regocíjense, alégrense de la misma manera, compartan ese gozo conmigo. Es decir, Pablo les dice, no lloren por mí, más bien únanse a mí. No vivan para salvar su vida, no, sino vivan para entregar su vida por amor a Jesús y al Evangelio. Esa es una imagen del verdadero gozo cristiano. ¿Recuerdan la película En búsqueda de la felicidad? Hay una pequeña escena en la que el protagonista dice, ese momento es llamado felicidad. Lamentablemente, ese pequeño momento que él llama felicidad se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí, esta es la imagen del gozo cristiano, un gozo que perdura para siempre. No vivir para salvar nuestra vida, sino para entregarla por Jesús y el Evangelio. Es diferente esa felicidad que se centra en las cosas, en el hombre, en las posesiones. Es diferente a la felicidad del mundo. Pablo nos está diciendo, cuanto mayor es el sacrificio, mayor es el gozo. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que nos gocemos a medida que estamos sufriendo y sacrificándonos más y más? La clave es que Dios nunca permitirá que tu fidelidad pase desapercibida. Nunca va a permitir Dios que todo el esfuerzo y todo el sacrificio por su causa pase desapercibido y nunca te va a dejar sin recompensa. Así que tú y yo, hermanos, lo mejor que podemos hacer es encender nuestra luz, encendernos de pasión por Jesús. Ser la luz en la oscuridad. Salir allá afuera e iluminar donde no llega la luz del Evangelio. A eso hemos sido llamados tú y yo. Imagínate solo por un momento que tú estás en la orilla de un río. Y allí, mientras tú estás en la orilla, viene una corriente de agua. Y allí, frente a ti, hay personas que están cayendo al agua. Personas que están siendo arrastradas por la corriente. Estas personas gritan, se hunden, luchan por su vida. Y tú lo estás viendo allí con tus ojos desde la orilla. Y tú tienes una cuerda. Tú tienes una cuerda. Y tú sabes nadar. Sabes dónde está la orilla segura. Pero en lugar de lanzarte a ayudar, te sientas a criticar cómo los demás tiran la cuerda. O comienzas a grabar con el teléfono. O simplemente dices, no, ¿para qué voy a hacerlo? Ya alguien más lo hará. Hermanos, las personas que nos rodean se están ahogando. Se están ahogando literalmente en la oscuridad sin Cristo. Y nosotros no fuimos llamados a observar desde la orilla. Tampoco fuimos llamados a perder el tiempo quejándonos, discutiendo, jugando con el pecado. No, fuimos llamados a rescatar a los que perecen. Fuimos llamados a brillar como luz en medio de la oscuridad. La pregunta entonces no es, ¿estoy cómodo y seguro aquí en la orilla? La pregunta más bien es, ¿estoy haciendo todo lo que puedo para alcanzar a los que se están perdiendo? ¿A los que se están ahogando? Hoy más que nunca, el mundo necesita cristianos comprometidos. Es hora de dejar las quejas y tomar la cuerda. Es hora de dejar el pecado atrás y tomar la cruz. Es hora de vivir con propósito, con urgencia, con compasión por los demás.
No tenemos tiempo que perder. Necesitamos dedicar nuestra vida a rescatar a los que perecen y a cuidar a los moribundos.